tardes a todos. Gracias por haber venido a esta jornada de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, en la que pretendemos dar un poco de información sobre una normativa que creemos bastante importante para los intereses de los consumidores más afectados por la enorme crisis que hemos visto en los últimos años, y que tengamos un poco de conocimiento de primera mano sobre la ley de segunda oportunidad, que pensamos que ayudará a intentar dar solución a la problemática que hemos tenido con los impagos, desahucios y graves situaciones económicas y financieras para los consumidores y usuarios en los últimos años. También veremos las cláusulas abusivas en el régimen hipotecario y crediticio, que tanta preocupación ha tenido entre los consumidores por las deficiencias o la comercialización o por los problemas que han surgido en el ámbito financiero y económico. Por todo ello, agradecemos también a los ponentes que nos acompañan y, sobre todo, al director general de Comercio y Consumo, que se estrena con nosotros en la inauguración de esa jornada, pero esperamos que esta colaboración con la dirección general sea amplia, fructífera y que podamos ayudarnos mutuamente a la mejora de los derechos de los consumidores y usuarios. Doy la palabra a Nacho Costapina, director general de Comercio y Consumo. Hola, buenas tardes. Efectivamente, en el momento de mi incorporación como director general de Comercio y Consumo, y gracias a mi relación de años como árbitro en la Junta Arbitral, pues con UCE y otras entidades, pero en ese momento inicial los amigos de UCE me atracaron en la puerta del ascensor. Tenemos una jornada el día 22 de septiembre y tienes que venir. Y yo dije que sí, sin ni siquiera saber a lo que venía. Evidentemente luego me enviaron la información, pero en cualquier caso eso simplemente es muestra de lo que quiero que sea mi acción, mi política como director general de consumo en este caso. Desde la Dirección General de Comercio y Consumo dedicamos varios cientos de miles de euros a la defensa del consumidor, a la promoción de la defensa del consumidor y sobre todo al sistema arbitral de consumo. Sin embargo, mi percepción es que aún queda mucho por hacer. Lo hablábamos ahora con los ponentes, a los que saludo, que efectivamente hay mecanismos de defensa del consumidor que son los grandes desconocidos por parte no solo de los consumidores, sino muchas veces poco utilizados por parte de los profesionales. En este caso, entiendo que la mayoría de vosotros. Por lo tanto, simplemente mi presencia aquí es para dar mi apoyo a UCE, una de las principales asociaciones de consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana, y para manifestaros a todos los asistentes que mi intención y la intención del conseller es efectivamente potenciar la defensa del consumidor y sobre todo los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, que yo que soy del ramo, aunque no ejerciente, siempre se ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y yo creo que en eso las asociaciones de consumidores son expertas en esa mediación y en esa conciliación de intereses sin tener que llegar a la vía judicial. Como les decía a los compañeros, me tengo que ausentar porque mañana tenemos la primera comparecencia del conseller en las Cortes y para nosotros, para todos, para él y para todos los directores generales es la primera vez y tenemos que esta tarde estudiarnos y repasar para que mañana lo hagamos lo mejor posible. Él sobre todo, pero evidentemente cada uno apoyándole con nuestros conocimientos en las áreas que nos ha tocado dirigir. Por eso no me podré quedar, pero dado que se va a grabar la jornada, a los técnicos de la Dirección General de Consumo sí que les haremos que se la vean y sobre todo que consulten si tienen alguna duda para poder ofrecer también a los administrados, que sois todos vosotros, la mejor de las informaciones en el uso de las leyes a favor del débil, que yo creo que en el fondo es de lo que se trata. Simplemente por eso se tiene que decir damos por inaugurado estas jornadas o simplemente así lo hacemos. Si quieres, yo me tengo que ausentar. ¿Han todo? Hasta luego.
Muy bien, gracias Nacho por la presentación de la jornada. ¿Móviles? Y a continuación vamos a dar paso a don Pedro Viguer Soler, decano juez de Valencia, para hablar de la Ley de Segunda Oportunidad, luces y sombras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana pues, la oportunidad que me ha brindado de participar en esta jornada sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Estoy además encantado de ver que hay una asistencia bastante importante y que la Ley de Segunda Oportunidad suscita bastante interés. Además, me consta ello. El pasado 28 de febrero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 1/2015, conocido como Ley de Segunda Oportunidad, aunque posteriormente se convirtió 5 meses después en la Ley 25/2015, Ley de Segunda Oportunidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de julio, que prácticamente transcribió en bloque lo que era el Real Decreto Ley 1/2015, introduciendo algunos matices a los que luego haré referencia. Desde mi punto de vista, se trata de una de las leyes más interesantes desde el punto de vista jurídico, social y económico de los últimos años. Y a pesar de que es una ley extraordinariamente compleja, difícil, que suscita muchos problemas, muchas interpretaciones, porque no hay que olvidar que toca no solamente cuestiones de derecho mercantil, también de derecho civil, aspectos registrales, derecho procesal, etcétera. Evidentemente, en 40 minutos no tengo mucho tiempo para poder analizar todos y cada uno de los aspectos que se suscitan en esta ley, pero sí que me gustaría hacer un recorrido en lo que ha sido el camino hasta que se aprobó esta Ley de Segunda Oportunidad en España, desde una visión evidentemente práctica de la misma, porque yo tampoco soy un experto, un especialista en derecho mercantil, también unas pinceladas de derecho comparado, ver lo que se hace en esto en otros países y, en definitiva, ver el camino seguido hasta su aprobación, para finalizar con una enumeración de los aspectos positivos y negativos de la ley. Por eso hablamos de luces y de sombras de la Ley de Segunda Oportunidad. Una ley que teniendo en cuenta que la crisis económica ha afectado a centenares de miles de familias, si no hablar de millones, pues podría haber sido de gran ayuda si se hubiera aprobado con algunos años de anticipación y no ya al final de la crisis económica. Pero bueno, este es el panorama. El artículo primero de la ley concursal, lo primero que tengo que decir que tenemos que ver es cuál es la situación respecto de la persona del procedimiento concursal, del concurso, respecto de la persona física. El artículo primero de la ley concursal regula la posibilidad del concurso, es procedente tanto respecto de personas jurídicas como de personas físicas. Pero lo cierto es que el procedimiento concursal respecto de la persona física nunca ha funcionado en España. Por lo tanto, podemos hablar de una auténtica historia de un fracaso. El proceso concursal no ha sido utilizado por las familias, por los consumidores. ¿Por qué? Con un uso escasísimo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no es un proceso útil, es un proceso caro, es un proceso muy complejo, además quedan fuera del mismo, digamos, los créditos de derecho público y los créditos hipotecarios, lo que se llaman créditos privilegiados, su elevado coste, como ya he dicho, y sobre todo porque ¿qué es lo que gana la persona física acudiendo a un procedimiento concursal cuando siempre tienes encima la espada de Damocles del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911? Es que después de liquidado mi patrimonio o después de haberlo perdido todo, realmente las deudas van a seguir persiguiéndome durante toda mi vida, o a mis herederos en el caso de que cometan la imprudencia de aceptar la herencia, van a seguir persiguiéndome con lo cual el deudor, persona física, pues no encuentra ninguna utilidad a este procedimiento. Pero no es que lo diga yo, es que voy a ir a los datos. Voy a dar datos del año 2011, porque no tengo datos actualizados, pero una comparativa con otros países de Europa y Estados Unidos también, que son absolutamente relevantes desde mi punto de vista. En España, en el año 2011, hubo 990, por redondear, 1.000 procedimientos concursales relativos a persona física, lo que contrasta con los 143.871 del Reino Unido, los 56.000 de Francia, en Alemania fueron 129.800,
Y por destacar países con una población muy inferior a la española, por ejemplo, podría citar a Holanda, que tiene una población 8 veces menor a la española, donde se presentaron 14 veces más procedimientos de insolvencia, concretamente 14.000, o en Austria, con una población 6 veces menor, tiene 10 veces más concursos, en concreto cerca de 11.000, 10.861. En Estados Unidos, entre el año 1996, en este caso estoy hablando de un periodo más amplio, ¿no? Entre 1997 y 2007, es decir, antes de la crisis económica, hubo 15 millones de procedimientos concursales referidos a personas físicas. Y en el año 2014, en Estados Unidos, hubo 884.956 procedimientos concursales relativos a persona física, prácticamente 900.000. ¿Cuántos fueron en España? 646. Esto evidencia que en España no se acude al procedimiento concursal cuando de personas físicas se trata y de consumidores, lo que debería llevar a plantearnos si se está dando cumplimiento a lo que señala el artículo 51, apartado primero de la Constitución española, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Es evidente que algo estaba fallando, que el proceso concursal estaba siendo un fracaso para la persona física y que con esto se estaba dando pábulo al crecimiento exponencial de la economía sumergida. En este contexto, pues es evidente que era necesario introducir mecanismos que dotaran de sentido al proceso concursal respecto a la persona física, sencillamente que lo hicieran útil. Y no solamente esto, sino buscar también mecanismos de segunda oportunidad que permitieran recuperar al deudor que lo ha perdido todo y siempre que fuera de buena fe, recuperarlo otra vez para el circuito económico, como ha sucedido en otros países, por cierto. Dato de Alemania. En Alemania se aprobó una ley concursal, una ley de insolvencia de personas físicas en el año 1999 y se pasó, fíjense ustedes, de 3.357 procedimientos de insolvencia de persona física en el año 1999 a 108.798 en el año 2010. Es decir, esto demuestra cómo una buena ley en materia de insolvencia, que confiere un adecuado tratamiento para la insolvencia de la persona física, pues puede ser de muchísima utilidad. Y todo esto no lo digo yo, ha habido instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel interno, que se habían pronunciado ya sobre la necesidad de dar un tratamiento diferenciador al concurso, a la insolvencia de la persona física y en busca también de soluciones de fresh start o de second chance, de segunda oportunidad. Puedo mencionar el informe de la Defensora del Pueblo, interesantísimo, que fácilmente accesible en Internet, casi todos los informes que menciono están disponibles en Internet, de octubre de 2013, del Comité Económico y Social Europeo de 2011, del Banco de España también y del Banco Central Europeo en 2013, el informe del Banco Mundial de 2014, del Fondo Monetario Internacional en fecha 7 de julio de 2014 y 8 de junio de 2015, a los que luego me referiré con más detenimiento, así como la fundamental recomendación de la Unión Europea de 12 de marzo de 2014, que yo creo que tuvo una influencia decisiva a la hora de que se aprobara una ley de segunda oportunidad en España, y las conclusiones también, y tengo que decirlo y subrayarlo porque tuvieron lugar precisamente aquí en Valencia, las conclusiones de los jueces decanos de España que se reunieron aquí en la ciudad de Valencia el pasado mes de diciembre y en la que tuve el honor de poder participar, donde se elaboró un texto de 2-3 folios reclamando en defensa de la implantación de mecanismos de segunda oportunidad en España, apenas 2 meses antes de que se aprobara el Real Decreto Ley. Es más, incluso el propio Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto de la Ley de Emprendedores, que fue la primera rendija que se abrió de excepción a la responsabilidad patrimonial universal, aunque con un margen muy estrecho, se pronunciaba sobre esta cuestión y, según señalaba el informe del Consejo General del Poder Judicial, el modelo actual ofrece una protección a ultranza de los derechos de los acreedores, ya que posibilita una ordenada distribución del patrimonio del deudor persona física, pero en nada contribuye a que este último pueda reiniciar la actividad económica, pues sobre él penderá el riesgo de quedar sujeto a eventuales ejecuciones singulares que podrían lastrar cualquier atisbo de recuperación económica. Y añade dicho informe, insisto, del Consejo General del Poder Judicial a la Ley de Emprendedores, esta situación puede propiciar, tanto para el consumidor deudor como para el empresario individual, una exclusión permanente de la actividad económica, o al menos de larga duración, sin otras salidas que la que pueda ofrecerle la denominada economía sumergida o la intervención de testaferros con las consiguientes disfunciones que ello acarrea.
Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedía con otros países europeos, pues el Estado español se resistió, hubo una cierta resistencia, una resistencia evidente, a introducir mecanismos digamos, regular un procedimiento concursal adecuado para la persona física y a introducir mecanismos de segunda oportunidad. Y de hecho, cuando finalmente se atrevió a hacerlo hace unos meses, realmente éramos de los pocos países de Europa que quedaban por introducir mecanismos de segunda oportunidad. Creo que salvo Croacia, Bulgaria y Hungría, junto con España, ¿no? Como ya dije, la primera vez que se introdujo, aunque muy tímidamente, una excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil fue con la Ley de Emprendedores, pero la rendija que se abrió fue tan estrecha que no tuvo prácticamente aplicación práctica. Luego lo explicaré con un poquito más de detalle. Por otra parte, si echamos un poquito la vista atrás, veremos como la inmensa mayoría de los que estamos aquí, esto de la segunda oportunidad, hace escasamente un año no sabíamos ni lo que era una institución prácticamente desconocida en el mundo jurídico, más allá evidentemente de los especialistas en derecho mercantil. Sin embargo, afortunadamente, unos meses antes de la aprobación de la ley y ahora, pues existe un debate muy vivo acerca de los mecanismos de segunda oportunidad, que yo creo que es un debate realmente sano e interesante. Si a cualquiera de nosotros que estamos educados en la concepción justprivatista, liberal del Código Civil nos hubieran dicho que se iban a introducir mecanismos de excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, no nos lo hubiéramos creído y sin embargo aquí están, ¿no? Por tanto, bienvenido sea este debate. Y tengo que decir que una vez más, y como sucedió con las ejecuciones hipotecarias, una vez más, yo creo que ha tenido un papel fundamental, ha sido catalizador de todo este proceso la Unión Europea, ¿no? Como ya sucediera en su momento con el procedimiento de ejecución hipotecaria a través de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha llevado a reformar todo el procedimiento de ejecución hipotecaria y que desde el punto de vista procesal, del trabajo de los juzgados, ha sido una auténtica revolución, un auténtico cataclismo, ¿no? Bien. Vamos a hablar de la segunda oportunidad, pero antes me gustaría dar unas pinceladas sobre el tema del sobreendeudamiento. ¿Cuáles son las consecuencias del sobreendeudamiento? Bien, desde mi punto de vista, la crisis económica ha sumido a centenares de miles de personas en una situación de sobreendeudamiento excesivo. Es evidente que muchas veces por imprevisión, por negligencia, por la alegría en época de bonanza económica en la solicitud de créditos, pero también es verdad que hay miles de personas, la mayoría, que se han visto sumidas en situaciones de sobreendeudamiento por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad. Paro, crisis familiares, expedientes de regulación de empleo, incluso la reducción de las ventas en el caso de pequeñas empresas, o, en fin, circunstancias varias, incluso fallecimiento del cónyuge, aumento de familia, enfermedades, etcétera. Circunstancias todas ellas que están plasmadas y que se analizan en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2014. Además, España estaba especialmente afectada por la crisis económica. Un 22% de las familias españolas se encuentran bajo el umbral de la pobreza, según datos estadísticos. Nuestro país tiene un índice de paro de alrededor del 22-23% y una economía sumergida del 24,6%, prácticamente el 25%. Y a nivel europeo, del Producto Interior Bruto. Y ya a nivel europeo, según el citado informe del Comité Económico y Social Europeo, el 50% de los ciudadanos europeos tienen deudas con las entidades financieras. ¿Por qué entonces necesitamos una ley de segunda oportunidad? Pues porque la crisis ha pasado sin piedad por encima de centenares de miles de ciudadanos que lo están pasando realmente mal y que se han visto abocados a una situación en la que es cercana a la exclusión social. Podemos decir que el sobreendeudamiento o dar soluciones al sobreendeudamiento es una auténtica cuestión de Estado, después de todo lo que hemos pasado durante los últimos 8 años de crisis económica. Las consecuencias son absolutamente devastadoras, porque después de perder su patrimonio, porque estamos hablando de personas que pierden su patrimonio, no es que estén solicitando, no, mire, yo es que quiero que me condonen las deudas, que me las perdonen, y no, estamos hablando de personas que han perdido su patrimonio como consecuencia, después de perder el patrimonio de la vigencia del principio de responsabilidad patrimonial universal, pues el deudor se ve sumido en la mayoría de los casos en una situación de aislamiento social, sin estímulo para trabajar, sin estímulo para emprender, no puede tener bienes en propiedad, no puede ser administrador de ninguna sociedad, no tiene derecho al trabajo, no tiene derecho a una nómina, no puede tener cuentas bancarias a su nombre, no puede obtener financiación, con lo cual se ve abocado necesariamente a la economía sumergida,
a lo que llamamos, entre comillas, economía informal, o lo que es lo mismo, a la muerte civil. Esto está, además, perfectamente plasmado en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2015, cuya lectura, además, por otra parte, aconsejo. Por todas estas razones, yo creo que es poco inteligente, sería poco inteligente por parte del Estado no atender a mecanismos que permitan salvar o recuperar a todas estas personas para el circuito económico, ¿no? Porque de lo contrario lo que se está haciendo es favorecer esta situación de aislamiento social o la propia economía sumergida. Sin embargo, como ya digo, en España ha habido una cierta resistencia a introducir mecanismos de segunda oportunidad hasta que finalmente se aprobó el Real Decreto Ley 1/2015, que desde mi punto de vista se ha quedado a mitad de camino de lo que hubiera sido probablemente necesario. Y es que, como señalaba la defensora del pueblo en el informe que he mencionado antes de octubre de 2013, no basta con... Es verdad que en España se han adoptado medidas de protección de deudores sin recursos. La Ley 8/2011, que elevó el límite de inembargabilidad de deudores que hubieran perdido su vivienda, y también elevó el límite de adjudicación de los inmuebles en subasta cuando se trata de vivienda habitual del 50 al 60%, posteriormente se elevó al 70%. También con el Real Decreto Ley 6/2012, que aprobó el famoso Código de Buenas Prácticas, el Real Decreto Ley 27/2012, que decretó la suspensión de los lanzamientos de vivienda habitual durante 2 años, la Ley 1/2013, que prorrogó esta suspensión y que ahora con el Real Decreto Ley 1/2015 se ha prorrogado hasta el año 2017. En fin, todas estas normas, y bueno, la propia Ley 14/2013 de emprendedores, todas estas normas son absolutamente loables, ¿no? Normas de protección del deudor. Pero es que había que ir mucho más allá, porque lo que necesitábamos no eran, digamos, parches para dar soluciones a situaciones muy concretas. O, dicho de otra manera, el problema no termina con el tema de las ejecuciones hipotecarias o de los desahucios. Es mucho más global. Lo que hace falta es un tratamiento global, integral, del problema del sobreendeudamiento, como por otra parte ha señalado la Unión Europea reiteradas veces en el informe del Comité Económico y Social al que antes he hecho referencia y también en la recomendación de 12 de abril de 2014. Es verdad que la mayor parte del crédito de las familias, el 80%, son créditos hipotecarios, pero no se agota solamente ahí la problemática. Hay una problemática concursal, hay una problemática de segunda oportunidad, de volver a poder poner el contador a cero que se tiene que abordar, que nos lleva a tener que abordar el sobreendeudamiento de una manera global. Y tampoco han tenido muy escasa incidencia en la práctica algunas medidas de limitación de responsabilidad patrimonial, aparte de la que hemos mencionado de la Ley de Segunda Oportunidad, del artículo 1911 del Código Civil, como por ejemplo la introducción de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que creo que se ha aplicado muy poco, o la inembargabilidad de la vivienda habitual. Por tanto, en resumen, había que dar un paso más. Había que abordar el sobreendeudamiento con una visión global y así lo destacaba la Unión Europea en sus distintos dictámenes. Y en estos dictámenes lo que nos dice la Unión Europea es que hace falta regular un procedimiento concursal específico, independiente del proceso concursal, digamos, ordinario. Un procedimiento ágil, un procedimiento barato, flexible. ¿Es esto lo que ha introducido realmente el Real Decreto Ley 1/2015? ¿Podemos hablar de un procedimiento que esté al margen del proceso concursal? No, porque está regulado dentro. Es decir, se parte del esquema del procedimiento concursal. ¿Es un procedimiento ágil? ¿Es un procedimiento barato, flexible? Yo creo que no, luego lo veremos, ¿no? Y por otra parte teníamos otro problema, que era el agravio comparativo entre la situación de las personas físicas y de las personas jurídicas. Oiga usted, la persona jurídica acude al concurso, se procede a la disolución de la sociedad cuando finaliza este concurso y, bueno, pues las deudas que se han pagado bien y las que se han quedado sin pagar pues quedan extintas porque no se pueden cobrar. Sin embargo, la persona física acude al concurso y después continúa con su responsabilidad patrimonial universal durante todos sus días, ¿no? Por tanto, había que actuar en una doble dirección. Por un lado, regular el procedimiento concursal adecuadamente para adecuarlo a las necesidades de la persona física, esto por un lado, y en segundo lugar, buscar mecanismos de segunda oportunidad que permitieran recuperar el futuro a centenares, si no en Europa, millones de personas
a las que les ha afectado especialmente la crisis económica. Y además, sobre esta cuestión se ha pronunciado reiteradas veces también el Fondo Monetario Internacional, incluso criticando abiertamente el hecho de que en España no hubiera mecanismos más flexibles de fresh start o de segunda oportunidad. Pero lo cierto es que el Estado se resistía, se dieron pasos muy tímidos con la ley de emprendedores, pero no se iba más allá hasta que el Real Decreto Ley 1/2015, la verdad es que hay que decirlo, porque no hay que decir solamente lo negativo, hay que decir lo positivo también, ha supuesto un hito en la historia española en cuanto que por primera vez se introduce el mecanismo de segunda oportunidad y una exención importante o una posibilidad importante de exención del principio de responsabilidad patrimonial universal. En resumen, la ley de segunda oportunidad era necesaria en España por 3 motivos. Primero, por la incapacidad del proceso concursal para dar solución a las situaciones de insolvencia de las personas físicas. Segundo, porque España era de los pocos países de Europa que no tenía mecanismos de exoneración de deudas o de segunda oportunidad. Y tercero, por razones estrictamente económicas y sociales derivadas de las devastadoras consecuencias de la crisis económica. Estos 3 motivos yo creo que fueron los determinantes para que se aprobara la regulación del Real Decreto Ley 1/2015. Dicho esto, analizado un poco lo que es el contexto, ¿qué es la segunda oportunidad? Pues la segunda oportunidad yo la definiría como la facultad que se ofrece al deudor de buena fe de extinguir sus deudas pendientes tras la liquidación de su patrimonio o bien, en caso de insuficiencia del mismo, y en ciertos casos como excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal. De esta definición podríamos extraer 3 conclusiones. Primero, que se trata de un derecho subjetivo que le reconoce al deudor la ley. Segundo, que se parte, siempre que se den evidentemente determinados requisitos. Segundo, que se parte de la inexistencia o insuficiencia de patrimonio. Y tercero, que es una excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, pero que solamente puede tener cabida en el marco de un procedimiento concursal. Dicho esto, y como señala nuestro compañero Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, lo primero que hay que subrayar es que los mecanismos de segunda oportunidad no constituyen un premio que se da a una determinada persona, ¿no?, al que se le perdonan ciertas deudas y ya está. Como he dicho antes, estamos hablando de personas a las que previamente se les ha liquidado el patrimonio o que lo han perdido ya todo antes de empezar el procedimiento concursal. Por ello, el propio Real Decreto Ley 1/2015 señala en su exposición de motivos que su objetivo es que una persona física, a pesar del fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente como una losa la deuda que nunca podrá satisfacer. Es curioso, pero prácticamente reproduce casi textualmente lo que decíamos los jueces decanos en la reunión que tuvimos aquí en Valencia en diciembre acerca de la necesidad de buscar mecanismos de segunda oportunidad. Es decir, y ahora el propio legislador es el que reconoce esta situación. Lo que pasa es que lo reconoce cuando la crisis económica prácticamente está, esperemos, en sus últimos momentos, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con la segunda oportunidad en el panorama internacional? Bueno, pues hay 2 sistemas o 2 filosofías, ¿no? El sistema del Fresh Start, anglosajón, propio de países como Estados Unidos y Gran Bretaña, donde digamos que el fracaso empresarial o la ruina del consumidor pues se contempla con toda naturalidad como un riesgo del sistema. De forma que desde la mentalidad americana hay que recuperar a ese deudor cuanto antes para el circuito económico. No pasa nada. Pues mira, cualquiera puede equivocarse, cualquiera puede tener un fracaso empresarial, ha tenido una situación desafortunada, hay que recuperarlo cuanto antes y encajarlo de nuevo dentro del sistema. Este es el sistema del Fresh Start anglosajón. Sin embargo, en el sistema continental, que se denomina de rehabilitación, se considera que más bien se trata de una situación de negligencia del deudor, siguiendo una tesis liberal o jus privatista del pacta sunt servanda, de forma que el deudor debe de ser ayudado, digamos, tutelado, reeducado, ¿no? Y por lo tanto se le somete a un periodo de prueba, siempre que cumpla determinados requisitos, que se trate de un deudor de buena fe, se le somete a un periodo de prueba y transcurrido ese periodo de prueba se procede a la exoneración definitiva de las deudas, que es el sistema que ha introducido precisamente en España la ley de segunda oportunidad, que por cierto tengo que decir que está inspirada fundamentalmente en la ley de insolvencia, las leyes de insolvencia alemana y portuguesa. Bien, en Estados Unidos son pioneros en materia del Fresh Start o Second Chance, ya desde finales del siglo XIX, la Bankruptcy Act de 1898, y en Europa, digamos que el país pionero en mecanismos de segunda oportunidad fue Dinamarca en el año 1984, que ya ha llovido desde el año 1984,
Le siguió Francia con el Código de Comercio, Código de Consumo en 1989, Alemania con la Ley de Insolvencia del 94 y luego la de 1999 sobre insolvencia de personas físicas, y luego también podemos mencionar pues a Gran Bretaña, Italia, Finlandia, Bélgica, Alemania, Portugal y Austria. Y como decía antes, los únicos países que no tenían regulación de segunda oportunidad eran Bulgaria, Hungría, Croacia y España. Y no hago más comentarios a la enumeración porque yo creo que habla por sí sola, ¿no? Por otra parte, me gustaría incidir, yo creo que tuvieron una influencia decisiva en la elaboración de una normativa de segunda oportunidad e introducir mecanismos de seguridad en España, tanto los informes del Fondo Monetario Internacional como los informes de la Unión Europea a los que antes he hecho referencia. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional emitió un informe el 7 de julio de 2014 que criticaba la dureza de la normativa española y señalaba el propio Fondo Monetario Internacional que podría ser contraproducente y recomendaba ampliar los mecanismos de Fresh Start porque, según señalaba, obligar a un empresario fracasado a rendir cuentas el resto de su vida puede ser más caro que perdonarle la parte que no haya esperanzas de que devuelva, porque si las deudas, y cito textualmente, nunca caducan, los afectados nunca podrán montar otro negocio e incluso es probable que acaben refugiándose en la economía sumergida para evitar que cada euro que ganen en el futuro acabe destinado a pagar sus compromisos del pasado. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo decía el Fondo Monetario Internacional respecto de España meses antes de que se aprobara la ley de segunda oportunidad. Y he de decir que en junio del año 2015, el Fondo Monetario Internacional emitió otro informe donde criticaba la ley de segunda oportunidad y al que luego haré referencia. Por ejemplo, el hecho de que se dejara el crédito público fuera, la posibilidad de que se revocara el beneficio de la segunda oportunidad si el deudor viniera mejor fortuna, aunque luego esto ha sido corregido con la ley 25/2015, luego haré mención a ello. No me puedo extender mucho más. También tengo aquí sobre la mesa pues, el dictamen del Comité Económico y Social Europeo que incide en para el tratamiento adecuado del sobreendeudamiento para evitar la exclusión social. Aquí se está refiriendo al sobreendeudamiento de consumidores, de particulares, que también aboga por un procedimiento en Europa unitario, lo más unitario posible, ajeno, digamos, al proceso concursal ordinario, rápido, ágil, flexible, etcétera. También podría mencionar la recomendación de la Comisión de la Unión Europea de 12 de marzo de 2014 sobre el nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, que habla también de mecanismos, la necesidad de introducir mecanismos de segunda oportunidad y procedimientos de insolvencia flexibles y sencillos. Y finalmente, y en este panorama, llegamos a la Ley de Emprendedores, la Ley 14/2013, que introduce por primera vez en España, quitando supuestos de excepción del principio de responsabilidad patrimonial universal, como pueden serlo los bienes inembargables que recoge el artículo 1607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, etcétera, la Ley de Emprendedores introduce por primera vez la posibilidad de la condonación o exoneración de determinadas deudas siempre que se cumplan determinados requisitos. Pero los requisitos que introdujo la Ley de Emprendedores eran tan sumamente estrictos que no se llegó a aplicar en la práctica. De hecho, yo no conozco ningún supuesto en el que se haya condonado ninguna deuda a ningún empresario que haya acudido a los mecanismos que preveía la Ley de Emprendedores. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque lo primero que exigía la Ley de Emprendedores para la exoneración de deudas es, sí, a usted le vamos a exonerar de deudas, pero para eso tiene usted que tener satisfecho los créditos de la masa, los créditos privilegiados y un 25% de los ordinarios. Con lo cual el deudor le respondía, mire, si yo pudiera tener abonado los créditos de la masa, los créditos privilegiados y un 25% de los ordinarios, no estaría aquí, los habría satisfecho ya. Quiero decir, los condicionantes eran tan estrictos que finalmente la ley fue un brindis al sol y no tuvo ninguna aplicación práctica. El propio Consejo General del Poder Judicial, como ya hemos visto antes, criticó en el informe previo, en el informe al proyecto de ley, criticó la ley de emprendedores porque decía que quedaba sujeto a demasiados condicionantes, y también, como hemos visto antes, el Fondo Monetario Internacional criticó la ley de emprendedores española porque señalaba que el marco de segunda oportunidad que establecía era muy limitado. He de decir que antes de la aprobación de la ley de emprendedores, que fue, ya digo, la primera rendija que se abrió a la posibilidad de exoneración de deudas, habían habido algunos intentos, algunas iniciativas legislativas en aras al tratamiento general del sobreendeudamiento y la posible exoneración de deudas en determinadas circunstancias. Puedo mencionar una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista en 2012, o había otra, una proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que por cierto se aprobó en el Parlamento catalán por todos los partidos políticos, pero luego aquí en el Congreso de los Diputados fue rechazada. También había esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria y vivienda familiar, que evidentemente no tuvo éxito. Y también había otra proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 27 de diciembre de 2011. Quiero decir
que la ley de emprendedores y estos mecanismos de segunda oportunidad no surgen de la nada, sino que ya había habido iniciativas legislativas, lo que sucede es que fracasaron. Luego, además, la ley de emprendedores, la ley 14/2013, aparte de crear mecanismos de segunda oportunidad, también introdujo el acuerdo extrajudicial de pago, es decir, una vía extrajudicial para conseguir la reestructuración de las deudas, aunque fue muy criticado por la rigidez de las condiciones para alcanzar acuerdos, porque las quitas no podían superar el 25% y las esperas los 3 años, y además el acuerdo extrajudicial de pagos, esta vía extrajudicial, solamente se podía aplicar respecto de empresas, pero no a personas físicas no empresarios, a consumidores. Y esto, y aparte, ha tenido escaso éxito, todo hay que decirlo. Y esto es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque, como luego veremos, el acuerdo extrajudicial de pagos es el paso previo necesario, porque tienen que pasar el deudor sobreendeudado para acudir a mecanismos de exoneración de deudas. Si no ha funcionado en el pasado y resulta que es el paso previo necesario para acudir a mecanismos de exoneración de deudas, pues esto augura un terrible futuro respecto de la aplicación, no sé decir masiva o generalizada de la ley, ¿no? Y dicho esto, llegamos ya al Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, que se denomina de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Y luego hablaremos de la Ley de 25/2015, que lo convalidó 5 meses, bueno, que lo convalidó, que lo, prácticamente transcribió el contenido del Real Decreto Ley 5 meses después, con alguna pequeña modificación a la que aludiremos. Bien, estamos ya en sede de procedimiento, del procedimiento para la exoneración de deudas y del acuerdo extrajudicial de pagos que regula el Real Decreto Ley 1/2015. Desde mi punto de vista, la nueva regulación parte de 3 conceptos fundamentales. Primero, el concepto de deudor de buena fe. Esto para empezar, que es quizás lo más complicado. Segundo, porque claro, tampoco se trata de permitir aquí que pueda colarse cualquier persona que ha incurrido en una serie de deudas y, para utilizar una vía fraudulentamente perseguir la condonación de las mismas. Segundo pilar, el acuerdo extrajudicial de pagos. Como ya he dicho, el paso previo prácticamente necesario en prácticamente todos los casos para poder acceder al acuerdo extrajudicial de pagos. Y finalmente, la exoneración, remisión o condonación de las deudas, siempre evidentemente que se cumplan determinados requisitos. Esos son los 3 pilares básicos de la regulación. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los 5 pasos fundamentales del procedimiento? Pues primero, comienza como regla general, ya digo, como regla general, no siempre, porque pueden no acudirse al acuerdo extrajudicial de pagos si se tiene satisfecho, como ya he dicho antes, los créditos de la masa, los privilegiados, el 25% de los solidarios, pero como regla general, quien no los tenga satisfechos va a tener que acudir al acuerdo extrajudicial, que es como regla general el paso previo. Segundo, si dicho acuerdo no se consigue, entonces que será lo que sucederá en la inmensa mayoría de los casos, por no decir el 100%, digamos el 99,99%, hay que acudir al concurso consecutivo, que sería el segundo paso. En este concurso consecutivo, lo que se persigue es la liquidación del patrimonio, salvo que se trate de empresas. Estoy hablando de concurso persona física, no empresario. O, en caso de insuficiencia del mismo, pues el deudor puede solicitar entonces la exoneración de las deudas siempre que haya satisfecho una parte de ellas. Pero, alternativamente, y esto es una de las grandes novedades de la ley, puede pedir la exoneración provisional de sus deudas presentando un plan de pagos, es decir, aunque no haya satisfecho los créditos de la masa, etcétera, etcétera, puede presentar un plan de pagos para que se le eximan de las deudas restantes, es decir, las no exonerables. Luego veremos cuáles son. Y si se aprueba el plan, puede obtener esta exoneración provisional de las deudas, se le somete a un periodo de prueba de 5 años, durante el cual tiene que cumplir este plan, transcurrido el cual pues, se acuerda la remisión definitiva de dichas deudas. Vamos a analizar ahora con un poquito más de detalle, pero voy a ir muy rápido porque, ya digo, bueno, no llevo control del tiempo, pero 40 minutos es complicado explicar todo esto, ¿no? Voy a hablar primero del acuerdo extrajudicial de pagos y después hablaré de la exoneración de las deudas. En cuanto al acuerdo extrajudicial de pagos, por lo que se refiere a los requisitos subjetivos, puede solicitarlos cualquier persona deudora natural, persona física, no empresario, siempre que el pasivo no sea superior a los 5 millones de euros. También pueden pedirlo los empresarios, persona física, y no solamente los empresarios en sentido estricto, sino también los profesionales. Y pueden solicitarlo también las personas jurídicas siempre que se cumplan 3 requisitos. Vamos a ver, que se encuentre en estado de insolvencia, primero, que el concurso no vaya a revestir especial complejidad y tercero, que dispongan de activos suficientes. ¿Qué se entiende que es concurso que no vaya a revestir especial complejidad? Pues nos lo dice el artículo 190 de la ley concursal, que es que incluya menos de 50 acreedores, que el pasivo no supere los 5 millones y que la valoración de los bienes y derechos no alcance los 5 millones. Pregunta,
porque no lo dice la ley. Estos requisitos son cumulativos o son alternativos. Hubo una reunión de los jueces de lo mercantil de Madrid en 2014 y según estas conclusiones de los jueces de lo mercantil de Madrid, basta con que concurra uno de los requisitos, no los tres cumulativamente. Bien, esto en cuanto a los requisitos subjetivos. ¿Cuál es el trámite del acuerdo extrajudicial de pagos? Bueno, pues comienza por un formulario que tiene que ser aprobado o publicado por el Ministerio de Justicia. No me consta que se haya, pues yo entré en internet el otro día a ver si lo localizaba y tal, y me pone páginas sin contenido, tal, me parece que no se ha aprobado todavía, ¿no? Es un formulario que se tiene que presentar ante el registrador mercantil si se trata de empresarios o entidades inscribibles, o bien, y esto es una de las novedades, ante la Cámara de Comercio si se trata de empresarios, bien personas físicas, bien personas jurídicas. En los restantes casos, ante el notario. Si se trata de persona física, consumidor, no empresario, pues necesariamente tiene que acudir a la notaría. El inicio del procedimiento de acuerdo extrajudicial de pago se tiene que comunicar al juzgado competente para que tenga simplemente conocimiento del inicio de esa fase preconcursal. Se nombra un mediador, de entre los que figuran en la lista del registro de mediadores del Ministerio de Justicia, que no sé si está operativa, creo que no sé si está operativa esta lista. Luego la ley también prevé, en cuanto a la retribución del mediador, sustanciales reducciones respecto de lo que serían los honorarios del administrador, que serían del 70% en el caso de persona física no empresario, 50% en el caso de persona física empresario y creo que del 30% en el caso de persona jurídica empresario. En fin, hay unas reducciones importante de las retribuciones. Bien, una vez presentada la solicitud en la notaría, en el registro mercantil o designado el mediador por la Cámara de Comercio, por el registro mercantil, se convoca, y después de estudiar la solicitud, la posibilidad de subsanación, etcétera, se tiene que convocar al deudor y a los acreedores a una reunión que tiene que tener lugar en el plazo de 2 meses. Y en esta reunión, de lo que tiene que presentar el deudor un plan de pagos, en el que se podrían pactar, teóricamente, esperas de hasta 10 años, quitas sin límite, cosa que no sucedía con la ley de emprendedores anterior, en esto se ha ampliado la ley, cesión de bienes en pago de deudas o conversión de deuda en acciones o participaciones en la sociedad deudora o en préstamos participativos y lo que sí que subraya claramente la ley de segunda oportunidad es que en ningún caso el acuerdo que se alcance afectará a los créditos de derecho público, aunque sí puede afectar a los créditos singularmente privilegiados, es decir, los créditos con garantía real, pero es muy complicado porque para que afecte a los créditos con garantía real se tienen que dar unos quórums realmente elevados, como luego veremos. La presentación de la solicitud del acuerdo extrajudicial de pago suspende las ejecuciones, pero ojo, no suspende las ejecuciones con créditos con garantía real. Vamos, las ejecuciones hipotecarias, para entendernos. Las ejecuciones hipotecarias no quedan suspendidas. Ahora bien, ¿hay una excepción de la excepción? Sí que quedan suspendidas las ejecuciones hipotecarias cuando afecten a vivienda habitual o cuando afecten a los elementos productivos o destinados a la actividad profesional o empresarial. Por lo tanto, tenemos la excepción, que como es la general no se suspenden las ejecuciones hipotecarias, pero luego hay una excepción de la excepción. Bien, esta suspensión se produce, en el caso de que se produzca, durante 3 meses. Para que el acuerdo extrajudicial de pagos, una vez celebrada la reunión, etcétera, se apruebe, es necesario un quórum del 60 o del 75% del pasivo, excluidos los créditos a los que no afecta, es decir, los créditos singularmente privilegiados no se computan, según la espera, digamos, sea o no superior a 5 años y las quitas superiores o no al 25%. Según se den estas circunstancias, esté por encima o por debajo, el quórum que se requerirá será del 60 o del 75%. En todo caso, un quórum realmente elevado. De alcanzarse, aún no estoy yo por conocer a alguien que se haya alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos, pero bueno, en el caso de que se alcance, habría que formalizarlo en escritura pública y en el caso de que sea evidente que no se va a alcanzar este acuerdo o que no hay ninguna vía posible de acuerdo con los acreedores, el mediador lo que tiene es que acudir directamente al juzgado para promover el concurso consecutivo que se sustanciará por los trámites del procedimiento concursal abreviado, con la particularidad de que no es preceptiva la intervención de procurador. En todo caso, si se alcanza un acuerdo, puede llegar a vincular, y esto es una de las novedades de la ley, a los acreedores con crédito privilegiado, con garantía real, pero para ello es necesario que se den unas amplísimas mayorías que son del 65 o del 80% en los casos que he dicho antes, según las quitas o las esperas sean superiores o inferiores a 5 años o 25%. En todo caso, se alcance o no el acuerdo,
en ningún caso afecta a los de codeudores solidarios o a fiadores o avalistas, contra quienes los acreedores pueden seguir reclamando su crédito. Y en todo caso, en el auto de conclusión del concurso se resolverá, en el del concurso consecutivo, se resolverá sobre la exoneración. En el caso de que se trate de personas físicas, no empresarios, la ley establece unas especialidades para simplificar el procedimiento, que básicamente consisten en reducir los plazos. Bueno, la primera especialidad es que se tramitan siempre ante notario. La segunda especialidad es que el notario puede nombrar un mediador o puede asumir las funciones de mediador el propio notario. Insisto, cuando se trata de persona física, no empresario. Por otra parte, las primeras actuaciones, tanto del notario como del registrador, en su caso, no devengan retribución arancelaria. La reunión debe celebrarse no en un plazo de 2 meses, sino de 30 días, se acorta el plazo. Y el plazo de suspensión de las ejecuciones no es de 3 meses, sino de 2. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poco lo que sería, a vista de pájaro, el acuerdo extrajudicial de pagos. En cuanto a la exoneración de deudas, los mecanismos de segunda oportunidad, el Real Decreto Ley 1/2015, como ya he dicho, fue un avance extraordinario, porque es la primera vez que se ha introducido de forma seria en nuestro ordenamiento mecanismos de condonación de deudas, mecanismos de segunda oportunidad. El primer requisito es que se trate de un deudor de buena fe, y esto es lo más complicado. ¿Qué es un deudor de buena fe? Pues según la ley, es deudor de buena fe siempre que se den una serie de requisitos: que el deudor no haya sido declarado culpable, que no haya sido condenado por delitos contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, hacienda pública, seguridad social, contra el patrimonio, contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores, que haya celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, es decir, que previamente tendrá que haber por lo menos intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, y si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, por lo menos el 25% del importe de los créditos concursales ordinarios. Sin embargo, alternativamente, y aquí es donde está, digamos, el quid de la cuestión, aunque no haya satisfecho estos créditos, el deudor podrá acudir a mecanismos de exoneración de deudas siempre que acepte someterse a un plan de pagos, presente un plan de pagos. Segundo, que no haya incumplido las obligaciones de colaboración pues, con la administración del concurso, con la autoridad judicial, etcétera, que se establece en el artículo 42. Tercero, que no haya obtenido el beneficio dentro de los 10 últimos años, que además no haya rechazado ninguna oferta laboral adecuada en los últimos 5 años, oferta de empleo adecuada a su capacidad, y además que acepte de forma expresa que la exoneración de las deudas se haga constar en una sección especial del registro público concursal. En cuanto a la tramitación, una vez solicitada la exoneración, se da traslado a los administradores y acreedores por término de 5 días para la que la ley no se estimen oportuno. Los acreedores se pueden oponer a esta exoneración, pero ojo, solamente como las causas de la buena fe, digamos una buena fe objetiva, está tasada. Es decir, si el deudor ha tenido muy mala conducta, pero entra dentro de estos requisitos que hemos visto antes, en principio se le considera deudor de buena fe y punto, con lo cual la oposición que puedan formular los acreedores tiene que circunscribirse exclusivamente a estas circunstancias objetivas que determinan la buena fe. No puede entrarse aquí a discutir si el deudor se comportó de tal manera o de tal otra, o en su comportamiento anterior a la iniciación. No. La discusión se centra exclusivamente en estas causas tasadas. En todo caso, la exoneración nunca, y esto es importante, afecta a los créditos públicos, nunca. A los privilegiados tampoco les afecta hasta el límite de la garantía real, pero sí que afecta en la parte que exceda de la garantía real. Si se ejecuta la hipoteca y hay un sobrante, la deuda pendiente, a esta deuda pendiente, que está más allá de lo que se ha obtenido con la ejecución de la hipoteca o de la prenda, pues esa parte que no está cubierta por la garantía, o que no ha quedado cubierta con la garantía, sí que es exonerable. Y tampoco afecta, evidentemente, a los créditos por alimentos. En todo caso, las deudas no exoneradas, es decir, que serán fundamentalmente, ¿cuáles son las deudas no exoneradas? Los créditos de derecho público y los créditos por alimentos, básicamente, ¿no? Las deudas no exoneradas, con lo cual, básicamente, quien quiera solicitar el mecanismo de la segunda oportunidad le beneficiará en todo, salvo en el crédito de derecho público, que lo va a tener que pagar. Vamos, las deudas a la Seguridad Social y Hacienda. Bien, las deudas no exoneradas deben satisfacerse en un plazo de prueba de 5 años y debe presentar un plan de pagos. Es este periodo de prueba que se establece en el mecanismo continental, digamos, de rehabilitación. Pero
Si transcurrido este plazo todavía no ha podido pagar, no ha podido cumplir con el plan de pago, se ha quedado algún pago pendiente o no ha podido, pues porque ha venido a peor fortuna incluso o peor situación de la que estaba, aún así el juez le puede conceder la exoneración siempre que al menos haya destinado el 50% de sus ingresos que no sean inembargables al pago de deudas. Y para calcular los ingresos que no sean inembargables no hay que estar al 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino a lo que nos indica un Real Decreto Ley, que no sé si lo tengo por aquí, que es el 8/2011, efectivamente, el Real Decreto Ley 8/2011, que elevó el límite de inembargabilidad en un 50% y que también permite incrementar la inembargabilidad en un 30% del IPREM por cada miembro de la familia que no tenga ingresos. Haciendo un cálculo así por encima, podemos estar hablando de unos ingresos de aproximadamente 1.400-1.500 euros del deudor. Si una persona, por poner un ejemplo, porque esto es un poquito complicado así, si una persona tiene un sueldo de 1.800 euros cuando ha solicitado la exoneración y es inembargable hasta los 1.500, pues tiene que haber dedicado por lo menos de esa diferencia de 300 euros que hay entre los 1.500 y los 1.800, al menos el 50% de esa diferencia tiene que haberla dedicado al pago de las deudas, aunque no haya podido pagarlas todas ni cumplir el plan de pagos. Y si ello es así, el juez le puede conceder la exoneración. Por lo menos, es decir, lo que se valora es el esfuerzo que ha hecho el deudor, por lo menos en todo aquello que exceda del salario inembargable, para satisfacer las deudas. Posteriormente se publicó la Ley 25/2015 de 28 de julio, como ya he dicho antes, Boletín Oficial del Estado de 29 de julio, que, por no alargarme mucho, prácticamente reprodujo literalmente el Real Decreto Ley 1/2015, pero introdujo tres importantes novedades. Primero, el registro público concursal. En cuanto al registro público concursal, fue objeto de críticas importantes el hecho de que si el deudor tiene que aceptar ser inscrito en una sección especial de registro público concursal y luego cualquier persona puede tener acceso al mismo, difícilmente va a obtener una recuperación económica en el mundo económico. Con lo cual se han restringido la legitimación para poder acceder a la información que publica el registro público concursal. Aún así pueden acceder, por supuesto, las administraciones públicas, la Administración de Justicia, y aquí tienen también legitimación aquellas personas que tengan un interés directo, pues porque tengan relaciones económicas con esta persona o pretendan tenerlas, como por ejemplo pues una persona que vaya a celebrar un determinado contrato de suministro o cualquier otra circunstancia similar. Pero en todo caso se ha restringido la legitimación, cosa que no se hacía en el Real Decreto Ley 1/2015. Segunda mejora, por decirlo de alguna manera, que se introdujo respecto al texto del Real Decreto Ley 1/2015. En el texto antiguo venía a decir que en el caso de que el deudor viniera a mejor fortuna, pues venía aquí en la sota de bastos y le daba en la cabeza y decía, tú te revocamos el beneficio. Claro, esto era una barbaridad. Si tú pretendes que el deudor, salvarlo, permitirle que reanude una actividad económica, reanuda la actividad económica y por haber venido precisamente a mejor fortuna te revocan el beneficio, lo que lo estás es volviendo a arruinar. Era como dice el magistrado Fernández Seijo, como Sísifo, ¿no? Que va empujando una piedra y cuando llega arriba a la cima, pues entonces se cae por el otro lado y tiene que volver otra vez a empujar la piedra hasta que llega arriba y vuelve a caerse hacia el otro lado. Es decir, no, era como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la ley? Pues la ley ha matizado que se podrá revocar el beneficio cuando el deudor mejore sustancialmente la situación económica por causa de herencia, legado, donación, juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos. Hombre, esto ya es otra cosa. Estamos hablando de un enriquecimiento inmediato, extraordinario, etcétera, ¿no? Bien, ahí bien. Entonces, esto se aclaró, se matizó respecto de la regulación del Real Decreto Ley 1/2015. Y luego, respecto a los fiadores y avalistas y deudores solidarios, estaba claro, pero en concreto fiadores y avalistas, estaba claro que quedaban fuera del régimen de exoneración. Es decir, si el deudor principal quedaba exonerado, el fiador seguía respondiendo. Pero claro, la pregunta que se formulaba es, ¿y entonces, si paga el fiador, luego tendrá acción de reembolso frente al deudor principal? Y ahora la ley ha venido a aclararlo diciendo que los fiadores y los avalistas, modificando en este aspecto también lo que era el Real Decreto Ley 1/2015, no podrán invocar beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado, ni subrogarse para el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquel, salvo que se revocase la exoneración concedida. Pero ojo, esto no quiere decir que el propio fiador, como deudor que es, pueda solicitar su propia exoneración de deudas. De hecho, muchas de las solicitudes
de exoneración de deudas y de acuerdos extrajudiciales de pago que se están solicitando provienen de familiares, normalmente de avanzada edad, pues que han avalado, afianzado créditos de sus familiares y que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento absoluto. Pero aquí lo que estamos hablando es la relación que tiene el fiador respecto del deudor principal que ha sido exonerado en sus deudas. Bien, y llego ya al final de mi exposición. Siento me estoy alargando un poquito, pero bueno, ya digo, es que es complicado comprimirlo en poco tiempo. Vamos a ver. Voy a hacer una enumeración de los aspectos positivos y de los aspectos negativos, pero de una forma un poquito telegráfica. Pero yo creo que este es el aspecto más didáctico, más interesante desde mi punto de vista de la exposición, si me permiten. Bien, ¿cuáles son los aspectos positivos de la ley? Es decir, desde mi punto de vista, luces que tiene la ley. Pues uno, indudable. Es decir, el Real Decreto Ley 1/2015 o lo que luego ha sido la Ley 25/2015 son un avance indudable respecto de lo que teníamos hasta ahora. Y es la primera vez que de una manera seria, con una regulación completa, de una forma un poquito más amplia y flexible entre comillas, se introducen mecanismos de segunda oportunidad. Es verdad que han llegado muy tarde, que en la mayor parte de los países de la Unión Europea ya tenían mecanismos de segunda oportunidad y vamos a tener que esperar unos meses para ver cuál es su utilidad práctica y tal. Pero bueno, lo cierto es que es positivo que tengamos ya este régimen, que además flexibiliza el que se había introducido de forma absolutamente lacónica, de forma muy restrictiva por la ley de emprendedores. Segundo aspecto positivo de la ley. Es un régimen más flexible de exoneración de deudas para las personas físicas respecto del que existía en la ley de emprendedores, y es indudable. En tercer lugar, también es positivo que se haya dado un tratamiento unitario a la persona física, sea empresario o no empresario. Es decir, no hay un régimen, no hay un distinto régimen. Ahora el tratamiento es unificado. Esto es bueno. Cuarto aspecto positivo, el acuerdo extrajudicial de pagos amplía su ámbito. Ya hemos visto que, porque antes se limitaba solo a los empresarios, el acuerdo extrajudicial de pagos en la ley de emprendedores solamente podían acceder al mismo los empresarios, ahora no, ahora pueden acceder persona física, empresario o no empresario. Y además las quitas en la ley de emprendedores no podían superar el 25% y las esperas 3 años, pero ahora es aplicable, las esperas pueden llegar a los 10 años y no hay límite para las quitas, con lo cual se han ampliado las posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no? Esto merece un juicio favorable. Es positivo también que la oposición que puedan formular los acreedores a la remisión provisional de las deudas se limite exclusivamente a lo que hemos explicado antes, se limite a las causas tasadas que se establecen en la ley, es decir, que no entremos aquí en un debate acerca de si el deudor es buena persona, es mala persona, no, mire, o se dan los requisitos que establece la ley o no se dan, y punto, ¿no? Debe valorarse también positivamente que pueda obtenerse la remisión definitiva de las deudas si no se cumple un plan de pagos, pero además, aun cuando no se haya podido cumplir el plan de pagos, lo que he explicado antes, siempre que por lo menos haya visto un esfuerzo del deudor para pagar las deudas, dedicando al menos el 50% de sus ingresos que no sean inembargables. Bien entendido que por ingresos inembargables no son, reitero, los del 607, sino los del Real Decreto Ley 8/2011, al que antes he hecho referencia, porque los incrementa en un 50%. Otra cuestión importante, o que merece un juicio favorable, es que se pueden extender los efectos del acuerdo extrajudicial de pagos a los acreedores privilegiados. Lo que pasa es que hace falta un quórum tan sumamente elevado que es muy improbable que en la práctica esto se dé. Es también consciente el legislador del elevado coste del procedimiento concursal, es también positivo que se hayan dispensado algunas retribuciones arancelarias del notario y del registrador al inicio del proceso, pero también que se reduzcan los honorarios de los mediadores, como he dicho antes, en un 70, 50 o 30% según se trate de personas físicas empresarios o de personas jurídicas empresarios. Y quizá un aspecto también muy positivo de la ley, y quizá de los más positivos, es que se potencia por fin la figura del mediador concursal. Esto para mí es muy importante. Como tan importante es, como veremos, que en fin, es un tema sobre el que no voy a entrar aquí, se va a potenciar mucho también la figura del mediador si prospera el proyecto de ley que ahora mismo se está tramitando en los Cortes en materia de accidentes de tráfico tras la despenalización del Código Penal. Se va a potenciar la figura del mediador en accidentes de tráfico. En fin, pues estos son destellos en favor de la mediación que yo creo que son muy positivos. Y ahora vamos a la traca final, que son los aspectos negativos de la ley. Primero, vamos a ver, el primer aspecto negativo es que el Real Decreto Ley 1/2015, la ley de segunda oportunidad, parte del esquema de la ley concursal. Primer error.
porque aquí se aleja de todas las recomendaciones de la Unión Europea. La Unión Europea lo que quiere son, especialmente para personas físicas, procedimientos al margen del procedimiento concursal ordinario, cosa que no hemos hecho en España, ágiles, sencillos, baratos. Ninguno de los requisitos se cumplen aquí. Hemos hecho todo lo contrario. Y además, si como sucede en España, las facultades del juez están muy limitadas a la hora de aprobar el plan de pagos, es decir, se depende siempre de la mayoría de lo que acuerdan los acreedores, pues entonces, digamos, permítame la expresión, el juez está vendido. Es decir, no tiene poder suficiente como para poder aprobar un plan de pagos en contra de la voluntad de los... Lo digo porque en las propuestas legislativas, en las proposiciones de ley que antes he hecho referencia, y también en el derecho extranjero, por ejemplo en Francia, el juez, en Francia hay una comisión de sobreendeudamiento de carácter administrativo que analiza la petición, un plan de viabilidad, etcétera, y si no se logra aprobar, se acude al juez, pero el juez puede incluso aprobar ese plan de viabilidad, ese plan de pagos, incluso en contra de la voluntad de los acreedores, con ciertos requisitos y ciertas condiciones, pero el juez tiene más margen de actuación. En España el margen de actuación del juez es muy limitado, ¿no? Por lo tanto, el legislador es muy eficiente a la hora de regular procedimientos privilegiados en favor de los acreedores, pero a la hora de regular procedimientos que puedan salvar al deudor sobreendeudado, entonces ya no somos tan eficientes. Entonces lo complicamos todos, somos los últimos de Europa que hemos llegado a este punto, el procedimiento que establecemos es caro, complejo, en fin, esta era la segunda reflexión que hago al respecto. Tercera sombra, por decirlo de alguna manera, o aspecto negativo. Quizás el que ha recibido más críticas, los créditos públicos quedan al margen de la ley. Es decir, el Estado te ofrece este sistema, pero el Estado no participa. No, que si alguien tiene que perdonar deudas, que sean los deudores, los acreedores privados, pero a mí que no, a mí nada, ¿no? Claro, el Estado crea el sistema, pero no participa en el mismo, ¿no? Y esto fue objeto de crítica, ha sido objeto de crítica por una buena parte de la doctrina, pero también por el propio Fondo Monetario Internacional. Y luego, si los créditos públicos son intocables, los créditos privilegiados son casi absolutamente intocables, porque para que sean tocables, pues se requieren unos quórums que son absolutamente inalcanzables en la práctica. Hay un cierto miedo a que se puedan alcanzar acuerdos extrajudiciales de pagos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Además, el plazo para la exoneración de deudas es de 5 años, cuando todos los informes de la Unión Europea abogaban por un plazo de 3 años. Además, el procedimiento de negociación o reestructuración de la deuda y también el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos no suspende, como regla general, la ejecución de los créditos privilegiados, salvo, como ya hemos visto, los destinados a la actividad empresarial, profesional o la vivienda habitual, y lo que también va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo en el informe del Comité Económico y Social Europeo. Luego, el tema de la revocación del beneficio de exoneración de deudas al que antes he hecho referencia en el caso de venir a mejor fortuna. Lo que pasa es que, afortunadamente, esto ha sido corregido en la Ley 25/2015, ¿no? Otra crítica que se puede hacer a la ley es que el acuerdo extrajudicial de pagos sea un paso ineludible. Vamos a ver, si el acuerdo extrajudicial de pagos no ha tenido ningún éxito, ha sido realmente un fracaso, y ahora digamos que lo introducimos como mecanismo de exoneración de deudas, como el paso previo, porque hay que pasar, se va a convertir en un trámite anodino. Esto es como el acto de conciliación previo que había a la vía judicial, pues va a ser lo mismo. Es decir, vamos a tener que pasar por ahí, pero realmente no se va a alcanzar nunca ningún acuerdo y necesariamente acabaremos con el concurso consecutivo. Pero es más, por aquí tiene que pasar todo el mundo. ¿Y qué pasa con el deudor que no tiene bienes? ¿Le vas a hacer pasar también por el acuerdo extrajudicial, que van a ser la inmensa mayoría, es decir, el deudor que no tiene un duro? ¿Le vas a hacer pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos, por todo el procedimiento en vía notarial, cuando no tiene nada que negociar, no tiene bienes, está en una situación en la que no puede llegar a ningún tipo de acuerdo con los acreedores? ¿Tiene que pasar también por ahí? Pues con la ley en la mano, así es. Luego, los poderes del juez, que como ya he dicho antes, son muy limitados, a diferencia de lo que sucede en otros países. Y bueno, no parece que sea una buena idea la inscripción del deudor en el registro público concursal, porque es una estigmatización del deudor. El agravio comparativo con la persona física, además, que hemos visto antes, sigue existiendo. La persona física se disuelve, desaparece y se acabó. Ya no, las deudas que han quedado satisfechas, pues ahí se quedan en el limbo. El régimen de los avalistas y fiadores, que como ya hemos visto fue corregido en la ley y ahora de alguna manera se ha corregido.
La protección de la vivienda habitual es realmente escasa, de hecho se suspende la ejecución, pero es una suspensión de carácter meramente provisional. Si se desea alguna protección de la vivienda hay que acudir a los mecanismos como el Código de Buenas Prácticas, suspensión de los lanzamientos, etcétera. Y ha sido muy polémica también la atribución a los jueces de primera instancia del conocimiento de los concursos de la persona física no empresario. Es decir, después, o sea, los jueces de primera instancia nunca han aplicado el derecho concursal de la ley concursal de 2004, nunca. Siempre se ha atribuido desde el principio a los jueces de lo mercantil. Antes lo estábamos hablando. Esto ha sido un tema muy polémico porque realmente es una materia que muy específica, muy especial, que siempre ha estado atribuida a los juzgados de lo mercantil y se me ha atribuido a los juzgados de primera instancia. Dejo ahí sobre la mesa que es un tema polémico, pero que finalmente se ha atribuido a los juzgados de primera instancia. Y luego, como siempre sucede, la Administración de Justicia es un armario sin fondo. Aquí no se atribuyen el conocimiento de todo este tipo de procedimientos que requieren un tiempo, son complicados, etcétera, pero por supuesto ningún tipo de incremento de medios, ni de dotación presupuestaria, ni de medios personales, humanos, ni materiales, ni nada por el estilo. Ya digo, somos la Administración de Justicia es el armario sin fondo perpetuo, ¿no? Y luego la ley se aplica con un régimen transitorio, con una retroactividad generosa, sin duda porque se es consciente, o era consciente el legislador, de que se había dejado por el camino un montón de gente que ya estaban tramitando los concursos en los juzgados, e incluso respecto a los concursos ya finalizados permite que se pueda volver a reactivar el concurso para solicitar entonces la exoneración. Es decir, si el concurso había finalizado ya, había terminado por liquidación de bienes o lo que fuera, permite volver a instar el concurso para que el deudor pueda beneficiarse del mecanismo de exoneración, es decir, un régimen de retroactividad bastante generoso. Y termino a modo de conclusión. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Es recomendable este camino para el deudor insolvente? El procedimiento es sencillo, es barato, es flexible, es útil en definitiva, aporta soluciones, va a ser utilizado en la práctica, que es de lo que realmente se trata, cumple las recomendaciones de la Unión Europea. Desde luego tenemos un panorama nuevo, es un paso muy importante, pero el optimismo frente a esta ley tiene que ser cauteloso, ¿no? Hay mucho escepticismo en los profesionales, porque he hablado con muchos abogados y hay mucho escepticismo, ¿no? Y luego además ha habido muchas resistencias, mucho miedo y mucho retraso a la hora de aplicar o de introducir en España mecanismos de segunda oportunidad, como si esto fuera a destrozar el sistema financiero. Miren ustedes, la experiencia nos demuestra que cuando se ha liquidado el patrimonio del deudor y hay un procedimiento que tenemos en un juzgado, lo tenemos en el armario y va a continuar en el armario durante 10 o 15 años, porque cuando el deudor lo ha perdido todo, difícilmente se van a encontrar otros bienes con los que poder seguir realizando, en virtud del principio de responsabilidad patrimonial universal, de poder seguir obteniendo ingresos. ¿Qué perjuicio le causa a las entidades financieras o al sistema financiero, por decirlo de alguna manera, el introducir mecanismos de segunda oportunidad? Perjuicio ninguno, el mínimo. Y en este sentido, por ejemplo, pues me gustó un artículo de un profesional, de Francisco Cortés García, con su artículo Los límites de la ley de segunda oportunidad, publicado en la revista 5 Días el 5 de mayo de 2015, donde decía que evidentemente hay ejemplos claros de conceptos como la discharge o fresh start o segunda oportunidad que han funcionado y están funcionando en países mucho más prósperos que el nuestro, como Estados Unidos, y no han supuesto un encarecimiento del crédito o la restricción del mismo. Todo lo contrario, el resultado ha sido más crecimiento económico, ciclos recesivos más cortos y sobre todo más emprendimiento y más seguridad jurídica. Sí. Precisamente una de las cuestiones que ha llevado a no negociar las deudas con las personas físicas ha sido que los bancos contaban con la espada de Damocles del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor. Ahora no voy a negociar porque al fin y al cabo tú tienes el principio de responsabilidad patrimonial universal y si no respondes tú ahora responderás dentro de 20 años. Con lo cual yo creo que lo que hay, cultura de pago, por supuesto, que no se cuelen por este agujero deudores profesionales, por supuesto, pero a lo mejor habría que ir pasando de la cultura del pago a la cultura de la negociación y del acuerdo, ¿no? Y a lo mejor debería de llegar el momento en que así fuera. Finalmente, de nuevo, el Fondo Monetario Internacional, en un informe de junio de 2015, ha vuelto a criticar la ley de segunda oportunidad aprobada en España por la exclusión del crédito público, por el sistema de revocación o la posibilidad de revocación del beneficio de la exoneración de las deudas. No me quiero alargar más porque ya me he alargado más de lo que me tocaba y lo siento muchísimo, de verdad. Solamente decir que vuelvo a como comencé la exposición. Es decir, para mí, llevo casi más de un año estudiando la ley de segunda oportunidad cuando nadie apostaba un duro por ella, tengo que decirlo, y además lo digo con orgullo. Recuerdo cuando nos reunimos los jueces decanos en diciembre que no había nada de esto y la inmensa alegría que nos llevamos cuando 2 meses después de las conclusiones y de haber apostado por esta institución se aprobó el Real Decreto Ley en febrero.
Y tengo que decir que sigo pensando que es una de las leyes más interesantes desde el punto de vista jurídico, económico y social de los últimos años. Yo así lo veo, ¿no? Pero tenemos que ser realistas y lo que vemos es que esta ley no genera entusiasmo. De hecho, según datos que me han proporcionado el Colegio General del Notariado, han habido solo en España, desde la aprobación de la ley, 72 solicitudes de acuerdo extrajudicial de pagos creo pues en 6 o 7 o 8 meses, 72 en toda España. Por tanto, es evidente que la ley no genera entusiasmo, genera al contrario, muchas reticencias y escepticismo en los profesionales. Hay que analizar, hay que ver cuál va a ser su aplicación práctica, cuál va a ser sobre todo yo creo muy importante ver cómo la analizan y la interpretan y la aplican los tribunales, sobre todo en cuanto al requisito de la buena fe. Y bueno, en realidad la cuestión, desde mi punto de vista, es muy sencilla. Se trata simplemente de conseguir que la ley sea un instrumento útil para el ciudadano insolvente, que ahora mismo no lo es. Esto es evidente, ¿no? Por el momento los juristas pues tienen muchas dudas de ello y las cifras